Muy bien, hermanos, abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, para leer los versículos del 16 al 45. Mantengan su Biblia abierta, todavía no vamos a leer el pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del 16 al 45. Primer libro de Reyes, 18, del 16 al 45. Y permítanme, antes que nada, el título es Familias que crean problemas. Familias que crean problemas. Muy bien, permítanme introducirme con una breve cita del periódico Vanguardia. Y cito: no hay escándalo que no se le haya atribuido a esta familia. Orgías, hijos ilegítimos, incesto, fratricidio, misteriosos venenos que no dejan huella, cadáveres flotando en el Tíber, trapicheos y corruptelas de toda clase. Estos ingredientes bastarían para mantener un vilo durante años a la audiencia de todos los programas del corazón. Y por si aún no resulta bastante suculentos, los Borgia tienen algo que lo que carece, en este caso, clanes como los Kennedy o los Grimaldi. Un cabeza de familia que no era un padre cualquiera, sino el Santo Padre, ejemplo moral de toda la cristiandad. Fin de la cita. No estoy aquí, hermanos, que estamos aquí, agradezco a Dios los que están aquí el día de hoy, a pesar de la situación, la crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo. No estoy aquí para hablarles sobre la vida de Alejandro VI, o su nombre real, el Papa Alejandro VI, su nombre real, Rodrigo Borgia, que sí sé, obviamente parte de la historia de los Borgia, pero no estoy aquí para hablarles de esto. Pero esta breve nota que acabo de citar nos da la idea de cómo el Santo Padre, entre comillas, de aquella época y su familia eran problemáticos para todo un imperio y sobre todo para la religión católica romana. Como también en su momento, y lo vamos a ver, lo fue Acab. Ya no es la primera vez que toco el pasaje de Elías, pero como también en su momento lo fue la familia de Acab y su esposa Jezabel en la nación de Israel, y como lo son muchas familias pastorales cristianas hoy en nuestros días, y no pastorales también. Hoy quiero que veamos cómo es una familia que crea problemas, pero que también al final, si queremos, existe la solución para no ser ya problemáticos. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra y que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y hable conforme a lo que nuestro corazón y mente necesitan. Padre, en esta hora en tus manos estamos. Gracias por la oportunidad de los que estamos aquí, pocos sin duda, Señor, por la situación que estamos viviendo, y creo que así debe ser por el momento. Gracias por los hermanos que están aquí, bendice a los que están en sus hogares también, y que en su momento habrán de escuchar hoy en la tarde noche esta palabra. Gracias por tu iglesia Viva la Esperanza. Oramos para que en este momento los que estamos aquí hables a nuestra vida y redargullas nuestro corazón en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, la primera enseñanza la encontramos en los versículos del 18 al 29. Del 18 al 29. Del 16. Del 16 al 29. Repito la cita, primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el 16 hasta el 45. Y la primera enseñanza la encontramos desde el versículo 16, desde el 16. ¿Cuál es el contexto, hermanos, de esto? Y muy brevemente, sin leer desde el 1 hasta el 15, porque la predicación está basada desde el versículo 16 hasta el 45. ¿Cuál es el contexto? Está pasando el pueblo de Israel cuando usted y yo vimos el pasaje de Elías y la viuda de Sarepta, que si no me equivoco fue el domingo pasado, ¿verdad? Y vimos ahí cómo Dios proveyó de una u otra manera. Antes de él irse con esta viuda, Elías hizo una profecía de que iba a dejar de llover. Entonces, en este momento alrededor están pasando 3 años sin lluvia, y prácticamente es un año de sequía, un año de hambre, un año complicado, difícil, que usted puede alcanzar a leer desde los versículos desde el 1 hasta el 15, que no me voy a detener ahí, pero el contexto es este. Y entonces resulta que Acab manda a uno de sus siervos llamado Abdías, temeroso de Dios, a quien él ha protegido a 100 profetas del Señor, porque la esposa de Acab, Jezabel,
ha mandado matar prácticamente a todos los profetas del Señor y anda incluso Acab y Jezabel en busca de Isaías. Por eso usted recordará que lo manda, ¿verdad?, a la viuda de Sarepta después de que ya el arroyo se seca. Y ya lo vimos el domingo pasado, no me voy a regresar ahí. Entonces, a partir de aquí inicia la enseñanza del versículo 16 en adelante. Familias que crean problemas. Y la primera enseñanza la encontramos del 16 al 29. Y dice así, preste atención. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas las partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. Acab convocó, me detengo hasta el 20 porque siento que aquí puse mal mis notas sobre los versículos, pero hasta el 20 nada más. Dice el versículo 20, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Hasta ahí nada más. Y la primera enseñanza, una familia que crea problemas. ¿Cómo es una familia que crea problemas? Una familia crea problemas cuando culpa a otros. Una familia crea problemas cuando culpa a otros. Cuando una persona, hermano, no es temeroso de Dios, como el rey Acab, buscará siempre a quien echarle la culpa y no aceptará sus responsabilidades. De entrada, si leemos el versículo 5, ahora sí nos regresamos nada más tantito al versículo 5, porque miren, ¿qué está pasando? Acab sin duda anda buscando al profeta Elías. Digo, tampoco se desgasta toda la vida en buscarlo, pero sí lo anda buscando, al igual que su esposa Jezabel, porque le quieren quitar la vida. Y entonces resulta que Acab se encuentra, más bien el profeta sale al encuentro del rey Acab, y lo primero que hace el rey Acab es decirle, ¿eres tú? Gracias. ¿Eres tú el que está causando problemas al pueblo de Israel? Otras traducciones lo manejan como, ¿eres tú el que está causando estragos? ¿Eres tú el que está causando problemas? ¿Eres tú el que está causando calamidades? Entonces, y vemos ahí, ¿verdad? Vemos ahí como Elías va y le dice, no, perdóname, pero no soy yo el que está causando problemas, sino ¿quién es? Son tú y tu familia. Entonces, de entrada, regresemos al versículo 5, 18:5, escuche bien, dice el 5, Acab instruyó a Abdías, recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Pero mire, vamos al versículo 2 al final. En Samaria había mucha hambre. El versículo 3 nos está indicando que en Samaria, y no nada más Samaria, seguramente en todo el pueblo de Israel había sequía, había hambre, no había llovido durante 3 años. Y aquí estamos viendo que de entrada en el versículo 5 nos damos cuenta de que Acab manda a buscar agua. ¿Para qué? ¿Para el pueblo? ¿Para quién manda a buscar agua? El rey. Para sus bestias, para sus bueyes, para sus animales, para sus mulas. Y este irresponsable rey no está pensando en el pueblo, hermanos. Había hambre en Samaria, como lo dice al final del versículo 2. Había escasez de agua, había escasez en todo el pueblo de Israel. Y este rey irresponsable está pensando en sus animales. Porque otra vez, escuche el 5, dice, instruyó a Abdías, le dice, recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos, mulas y no perdamos nuestras bestias. A él le importaban sus bestias, no le importaba en realidad el pueblo. Si hay un rey tan irresponsable, sin duda que lo es Acab. Es probable que Acab pensaba cuando vio a Elías que había hecho enojar a su dios Baal y por eso no llovía. Y había problemas en la nación de Israel. Es por eso que cuando ve al profeta le dice que si él es el causante de todos los problemas en Israel. Con esto seguramente quería amedrentar al profeta de Dios. Con esto seguramente quería amedrentar
a Elías con esta frase, pero el profeta, como ustedes lo conocen, sin pelos en la lengua, le dice primero quién es el culpable. Le dice, tú y tu familia, le dice. No soy yo, son tú, rey, y tu familia, o la casa de tu padre, que significa hogar, o tu familia. Entonces, aunque su versión diga la casa de tu padre, está bien, porque significa tú y tu familia, o tú y la casa de tu padre, o tú y tu hogar. Y si queremos añadir por ahí, tú y tu esposa Jezabel. Pero también le da las razones, hermanos, ¿por qué? Porque a lo mejor Acab se quedó así de, caray, ¿y yo por qué? Y el profeta le da las razones, y son dos razones por las cuales Israel está en la condición en la que está, por culpa de su rey y su familia. Porque han abandonado, le dice Elías, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. La palabra clave aquí es abandonar. Le dice el profeta en el versículo 18, no soy yo quien le está creando problemas a Israel. Respondió Elías, quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. La raíz de la palabra abandonar en su idioma hebreo, el original, la palabra abandonar, porque dice Elías, le dice, porque han abandonado los mandamientos. La palabra abandonar, la raíz es aflojar o soltar. Aflojar o soltar. Y cuando nuestras familias, iglesia que estamos aquí, y cuando nuestras familias aflojan, sueltan, abandonan los mandamientos del Señor y se van en busca de otros dioses, no me preguntes cómo va a llegar el declive a tu hogar. Porque va a llegar. No debemos perder la oportunidad de constantemente ir en busca del Señor y reconocer cuando la hemos regado, cuando lo hemos hecho mal. Nada ganamos con culpar a otros. Seamos responsables de que en ocasiones nosotros mismos nos metemos en problemas. Que andamos culpando a Dios, andamos culpando a la cola del diablo, andamos culpando al diablo. Es que el diablo metió su cola, y ¿quién nos ha enseñado que tiene cola? ¿No les gusta ese diablito de la lotería? Pero no nos lo pintan en realidad así. Le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a todo mundo como Acab. ¿Eres tú el que está causando problemas? Y dice Elías, no Señor, usted es y tiene que responsabilizarse. Y si el pueblo está así es porque hay un juicio, porque hay un castigo, porque tú principalmente, que eres el rey de Israel, estás abandonando o has abandonado, has soltado, has aflojado los mandamientos del Señor, tú y tu familia. Y no solo eso, sino que todavía de pilón se van tras los Baales, tras los Baales. Esa es la primera enseñanza. Pero hay una segunda enseñanza en este pasaje, y la encontramos en los versículos del 20 al 24. Entonces Elías le dice, tú eres el culpable, y le da una indicación, hermanos, al rey Acab. Miren, es interesante que el rey va a hacer todo lo que el profeta le dice. El rey va a hacer todo lo que Elías le dice. Al final lo vamos a ver, lo manda a tal lugar y lo vuelve a mandar a tal lugar, y el rey obedece. Parece ser que el rey en realidad es ¿quién? Elías, aunque obviamente Elías no es un rey, pero es el profeta del Señor, es el siervo del Señor, y el rey le está obedeciendo por la razón que sea, porque no tiene de otra, porque ha visto las maravillas o porque va a ver las maravillas del Señor. Pero bueno, le dice en el versículo 19, le dice Elías, convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Será, que se sientan a la mesa de Jezabel. Y con esto, hermanos, no quiere decir que Jezabel les sostenía y les mandaba cada mes, cada quincena. No, literalmente la expresión en el hebreo es que ellos comían en su cocina. En su cocina, ¿sale? No como uno más del imperio, pero sí comían en la cocina. Tenía ahí galerón, no lo sé, seguramente les daba de comer a todos los falsos profetas. Versículo 20, del 20 al 24 encontramos la segunda enseñanza sobre familias que crean problemas. Dice así del 20 al 24, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo
van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno, lo descuarticen y lo pongan en pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo, por otro lado, prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, pero tampoco le prenderé fuego. Y entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Y se va a poner a partir de este momento, hermanos, sabroso el asunto. Una segunda enseñanza sobre familias que crean problemas. Una familia crea problemas cuando son indecisos. Una familia va a crear problemas. Y hermano, yo sé que estamos en el templo, sé que estamos en estas instalaciones y que estamos en la iglesia o parte de la iglesia reunida, pero una familia va a crear problemas aquí y en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces la segunda enseñanza: una familia crea problemas cuando son indecisos. El propósito de lo que hará Elías no es, escucha bien, te lo repito, el propósito de lo que hará el profeta Elías no es cuál Dios es más fuerte o poderoso, sino en realidad cuál es el único y verdadero, y eso es muy distinto. El pecado del pueblo no era rechazar a Jehová, ese no es el pecado del pueblo. El pecado del pueblo no es rechazar al Señor, porque eso no dice el pasaje. Cuando los confronta Elías, allá en el versículo 21, ¿hasta cuándo van a seguir siendo indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? No les está diciendo ¿hasta cuándo van ya a regresar al Señor? ¿Hasta cuándo van a dejar de rechazarlo? Eso no dice el profeta. El pecado del pueblo es que querían adorar a Jehová y a Baal. Ese era el pecado. Querían adorar a Jehová y a Baal. Y a eso se le llama hoy en día sincretismo. Por eso el pueblo no tenía firmeza, porque quería sacar algo de Baal y quería sacar algo del Señor. ¿No? Es como aquellos cristianos, entre comillas, y digo, no sé si los haya, pero creo que hay uno que otro joven despistado, pero en la mañana va y lee su Biblia, y al mediodía está leyendo el horóscopo. Entonces, pues está sacando algo de acá y quiere sacar algo de acá. Eso no se puede, hermanos. Eso no se puede hacer. Entonces, por eso el pueblo no tenía firmeza, porque querían sacar algo de Jehová y algo de Baal. Baal podía responderles algunos asuntos y el Señor podía responderle ¿qué? Otros. La palabra indeciso en su idioma tiene que ver con cojear. Con cojear, es decir, no caminan firmemente. ¿Verdad? Como camina una persona que va cojeando, ¿verdad? Sin que nosotros nos burlemos ni nada, pero así va, dependiendo, porque algunos renguean más, otros menos, etcétera. Algunos acá sí se van hasta el suelo, pero porque no hay firmeza, porque no están firmes. Y es porque algo les pasó o así nacieron, la razón que sea, pero esa es la intención del pasaje, que el pueblo estaba cojeando porque no caminaba firmemente, porque no había decidido en realidad por el Señor. Así hay muchas familias indecisas en nuestros hogares cristianos. El padre confía, pero la esposa duda. La madre tiene fe, pero al padre le falta. Los padres creen en la palabra del Señor como norma de fe y práctica, pero los hijos dudan de ella. Los padres quieren congregarse, pero los hijos ese domingo quieren quedarse. O a veces es al revés, los hijos quieren venir y los padres se quieren quedar. Y eso, mis amados hermanos, son las familias que representan nuestro cristianismo el día de hoy. Tristemente, familias cansadas, familias desgastadas, con algo de fe, con algo de confianza en el Señor. Hoy, y sin querer menospreciar sin duda el asunto del coronavirus que está presente incluso ya en nuestra ciudad, porque ya llegó, ya nos llegó. Algunos confían en el encierro total, otros confían en el jabón,
otros confían en el gel antibacterial, otros en el cubrebocas. Y no digo que esté mal, pues nosotros mismos, usted ahorita antes de entrar al servicio, ¿qué le pusimos a hacer? Se me va y se me lava las manos, se me pone gel antibacterial y toma la distancia, nada de abrazos, nada de besos, nada de apapachos, nada de nada. Y no digo que esté mal, porque nosotros llevamos esto en práctica sin duda, pero oigo poco sobre la confianza en el Señor, oigo poco sobre la voluntad de Dios, oigo poco sobre la soberanía del Señor en nuestras vidas, oigo poco sobre el sufrimiento que a lo mejor podemos sufrir. Algunos indecisos ya hasta piensan que probablemente van a morir y sea el fin, porque los hay. Y hablo de cristianos. ¿Está hablando de los de afuera, pastor? No, de los de adentro. No estoy hablando de los de afuera. Estoy hablando de los cristianos. Y no nada más de mi iglesia, de todas las iglesias cristianas. Insisto, sin menospreciar absolutamente nada el asunto. Iglesia, estos tiempos no son para estar con familias indecisas. Estos tiempos son para familias confiadas. Haciendo lo que el gobierno nos indica sobre la higiene, sí, y distancia necesaria, pero sobre todo confiando en el Señor. Sobre todo confiando en el Señor. Y para estas familias temerosas, porque las tenemos, surge la pregunta del profeta al pueblo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Mis amadas familias, no es tiempo para dudar. Sí, es tiempo de prevenir sin duda, pero más que nada es tiempo de compartir el mensaje de arrepentimiento a las personas. Hoy con este virus, la pregunta a toda aquella gente que duda del Señor o no quiere creer en Él es: ¿hasta cuándo vas a buscar del Señor? ¿Qué otra oportunidad necesitas? Pero necesitamos ser familias como Elías, que aunque su vida corría peligro, porque corría, él fue a presentarse que ante el rey Acab, ya que lo andaba buscando para aniquilarlo. Elías no manda a uno de sus siervos, porque él tenía un siervo, ahorita lo vamos a ver. Él no lo mandó, no, Elías fue personalmente y corrió el riesgo, porque Acab ahí mismo lo podía haber matado, o incluso Acab le había dicho: pues ahorita que están los 450 profetas, pues todos contra él y mátenlo y dególlenlo y lo que sea. Pero no vemos eso, el profeta actuó de una manera valiente. Salió a su encuentro y el Señor obró a su favor. Que el Señor nos ayude a ser familias firmes, temerosas de Él y confiadas. Una tercera enseñanza la encontramos en los versículos del 25 al 35. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Y me detengo aquí tantito. La palabra en hebreo para brincar es la misma que indeciso. Y así hay cristianos brincando para un lado, para otro, sin tener la confianza, la fe, la esperanza en el Señor. Continúo. Entonces brincaban, ¿verdad?, alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. ¡Griten más fuerte!, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando, está ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a la gente, les dijo al pueblo: acérquense. Así lo hicieron, y como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó.
Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó al buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Oye, Elías, estás viendo que estamos en escasez de agua y tú todavía pides 2, 3 veces que la llenen, pero bueno, solo él sabe, solo él sabía, porque él quería demostrar el poder del Señor. Una tercera enseñanza, hermanos, es: una familia crea problemas cuando su altar está en ruinas. Una familia crea problemas o va a crear problemas cuando su altar está en ruinas. El término en el hebreo para la palabra altar está relacionado con la palabra sacrificio, con el sentido de matanza, de sangre que se derrama, pero por extensión se aplicó también al sitio donde se hacen sacrificios no sangrientos. Y lo veremos ahora que estamos viendo Génesis. Abraham va a levantar un altar y no sacrifica nada. Jacob, Josué y así varios, Abraham, Isaac, Jacob, levantan altares y no significa que siempre haya sacrificio, aunque en sí, literalmente él había degollado a un buey. El altar supone la existencia de una construcción hecha por el hombre con fines de adoración, Esta puede ser muy elaborada, como era la costumbre en las naciones paganas, pero a los israelitas se les prohibió hacerlo de esa manera allá en Éxodo 20, del 22 al 26. El Señor quería que fuera un altar sencillo, no tan elaborado, porque el fin era la adoración, confesión y acercamiento del hombre a Dios por medio de ese altar, invocar el nombre de Dios, y Él bendeciría ese momento. Y me voy a Éxodo 20 precisamente nada más para leer el versículo 24. Éxodo 20, 24, ahí está la indicación sobre el altar. Dice el versículo 24, hablando del altar: háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Entonces el altar, hermanos, no era cualquier cosa. Y hoy en día, en un sentido simbólico, metafórico, no es cualquier cosa. El altar en nuestro hogar es un momento en donde nosotros, en lo personal o como familias, vamos con fin de adoración, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Por eso, una familia crea problemas cuando su altar está, ¿qué?, en ruinas. El Señor quería que fuera un altar sencillo. Ese lugar era en el que precisamente Elías, donde estaba ahí, estaba destruido y estaba en ruinas. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no se usaba. Se nos indica que el altar estaba, ¿qué?, en ruinas. El autor del libro de Reyes nos hubiera dicho nada más si Elías reconstruyó el altar. No, pero nos deja en claro que el altar estaba completamente en ruinas, estaba arruinado. Y ahí es donde está Elías. Se nos indica que el altar estaba en ruinas. La raíz de la palabra arruinar o ruinas, es tirar, simple y sencillamente tirar. Es decir, estaba ahí tirado, sin ocuparse, abandonado. Nuestras familias pueden ser altares que busquen al Señor. Nuestros hogares pueden ser lugares en donde el Señor sea invocado y podamos buscarle y que Él nos bendiga. Pero en muchas ocasiones precisamente tenemos así nuestras familias y hogares abandonados, arrumbados, tirados, sin uso. Probablemente tiempo atrás se usó ahí ese monte Carmelo para el Señor o para hacer un altar al Señor, porque el pasaje es claro que estaba en ruinas el altar del Señor. No dice estaba en ruinas uno de los altares, no, dice que estaba en ruinas el altar del Señor. Es muy claro. Entonces, tarde que temprano, en algún momento del monte Carmelo se llegó a adorar a Jehová, pero se fue perdiendo porque abandonaron, dejaron ahí el altar, como así en ocasiones ustedes y yo dejamos nuestra familia, la abandonamos. Y no me refiero a que no eres un buen proveedor, no, eso sí, igual tú puedes estar proveyendo lo mejor para tu hogar en el asunto económico, pero en lo espiritual están palcatre.
Entonces se nos indica, hermanos, que Elías lo reparó. Dice que Elías reparó el altar y hoy más que nunca necesitamos restaurar, hermanos, reparar nuestros altares como familia, como hogares cristianos. Necesitamos restaurarlos, repararlos si es que están caídos, tirados, abandonados, destruidos. El mismo pasaje nos indica cuál es el primer paso que hay que dar para restaurar nuestras vidas, nuestros altares. La indicación al profeta del pueblo. ¿Cuál es la primera indicación? Dice ahí el versículo 30. Al ver que ya estos con su faramaya y todo el santo día y parte de la tarde veían que Baal no le respondía, Elías se harta, se cansa, y la primera indicación antes de restaurar el altar, la primera indicación en el versículo 30 dice: entonces Elías le dijo a la gente que acérquense, acercaos, acérquense. Entonces, hermanos, si tú quieres que tu altar, tu familia, tu hogar sea restaurado, reparado, lo primero que tienes que hacer es que acercarte. Lo primero que tienes que hacer es acercarte al Señor. Acercarte. No hay de otra, no hay de otra. Tienes que acercarte. Elías no les dice, quédense lejos y vean, o espérense aquí y van a ver lo que pasa. No, Él les invita a acercarse, a que sean testigos de lo que el Señor va a hacer en favor de su pueblo y la forma en cómo el Señor va a manifestarse. Iglesia, si queremos que nuestras familias, hogares, altares sean restaurados, entonces simple y sencillamente inicia con lo básico: acércate. Acércate, acérquense. Familias, no perdamos tiempo y acerquémonos al Señor y esperemos cómo su presencia y poder se manifiesta en nuestros hogares. Hasta el momento hemos visto 3 enseñanzas: familias que crean problemas. La primera enseñanza: una familia crea problemas cuando culpa a otros. Una familia crea problemas cuando son indecisos. Una tercera enseñanza: una familia crea problemas cuando su altar está en ruinas. Y una última enseñanza, y la encontramos en los versículos del 36 al 45, y dice así: entonces Elías, ¿verdad?, ya prepara el altar y pide que echen las cubetas de agua ahí 3 veces. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab, una instrucción otra vez del profeta al rey: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ahí sí, al siervo: ve y dile a Acab, otra orden del profeta al rey: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Esta última parte está medio extraña. Francamente, no sé, me imagino a Elías como el correcaminos y atrás el coyote intentando
llegar, el coyote, entiéndase Acab, no sé, medio no entiendo mucho este asunto, porque dice al final, el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto, que obviamente seguramente se lo levantó un poco para correr, pero yo creo que fue hermano, si Acab iba en su carruaje, porque es lo que hace, dice, se levantó el viento, Acab se fue en su carro hacia Jezreel, o era un carruaje de plano súper lento, o algo pasó aquí, pero bueno, lo que sí les comparto es que incluso hoy en día hay personas que llevan delante de su carruaje, en algunos lugares todavía gente delante de ellos y se adelanta. Puede que haya sido algo así con Elías o algo sobrenatural, que el carruaje iba rápido, pero igual los rebasó por el poder del Señor, como cuando Felipe alcanza al etíope, ¿recuerda usted? Oye, pues ¿cómo llegó? Bueno, a lo mejor iba muy lento y después resulta que el Espíritu del Señor se lo llevó y apareció a Soto. Yo no sé si voló, no lo sé, vaya usted a saber, algo así aquí. Pero bueno, regresemos a este punto y dejemos a un lado mi duda aquí teológica, pues. Muy bien. Una última enseñanza, que en realidad es un desafío. El desafío es, necesitamos el Señor convierta nuestros corazones de familia a Él. Desafío, necesitamos que el Señor convierta nuestros corazones de familia a Él. El versículo 37 nos da la razón por la que Elías estaba haciendo todo eso y dice que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. El corazón a ti. Si bien es cierto, Dios, es para tu honra, es para tu gloria todo lo que va a aparecer aquí, pero lo principal también es que ellos reconozcan que tú estás queriendo que su corazón se vuelva a Él. Y el Señor, hermanos, en medio de la oración de Elías, viene a responder por medio, escucha bien, ¿por qué responde Dios? Por medio del clamor. Por medio de la oración, por medio del clamor del profeta. Primero hay un clamor y después sucede el milagro. El Señor no va a responder por medio de un ritualismo como lo venían haciendo los profetas de Baal. Esperaban que su falso Dios inexistente les respondiera por medio de los rituales. Hoy vemos a algunos cristianos con rituales ayunando para que Dios les responda. Y eso no va a ser así. Algunos tienen el ritual de ayunar constantemente. ¿Y cuál es el fin, hermano? Porque tienes alguna necesidad. ¿En qué momentos has ayunado? Cuando tienes alguna necesidad. Es como si le hiciéramos una manita de puerco a Dios. Señor, estoy ayunando, ¿Por qué crees que ellos se tasajearon, los profetas de Baal? Porque se creía que si el Dios, ¿verdad? Dios, el Dios de ellos, obviamente falso, inexistente, veía la sangre, podía compadecerse de ellos. ¡Ay, estos se están matando por mí! No, hombre, ¿qué va a responder? Dios no va a responder a través de ritualismos, Dios va a responder a través de la oración. Vemos a algunos cristianos con Biblias abiertas en sus hogares para que el Señor les bendiga. Eso no va a pasar, tampoco es así. Tenemos que, como vimos en el punto anterior, primero acercarnos al Señor. Parece ser históricamente que hay indicios que en el Monte Carmelo se usaba para adorar exclusivamente a Baal. Y si esto es verdad, hermanos, lo que Elías quiere hacer es que el mismo Dios les derrote en su propio territorio. Baal, escucha bien, Baal generalmente era un dios del clima y por lo tanto responsable de las cosechas. ¿Por qué crees que Acab le pregunta, ¿eres tú el que está causando este mal en Israel? ¿Eres tú el que está deteniendo la lluvia de mi dios Baal? Es en realidad para que entendamos el asunto, porque él adoraba a Baal. Entonces, si no estaba lloviendo, probablemente Acab pensaba, es que Elías hizo enojar a Baal, porque no lo adora, porque no le sirve, porque se está rebelando y por eso está detenida el agua. Es lo que seguramente pensaba Acab, porque Baal era el dios del clima y por lo tanto responsable de las cosechas, como vimos que en Samaria había hambre. Baal era venerado como el dios de las tormentas y fenómenos meteorológicos. ¿Sí entiendes lo que hizo Dios entonces? Así que al caer el fuego del Señor estaba declarando que Él es el único y verdadero Dios. El pueblo se acercó, vio y experimentó las maravillas. Así que nosotros como familias, problemáticas que somos todos, necesitamos acercarnos, ver y experimentar al Señor para poder decir como el pueblo al final, el Señor es Dios, el Señor es Dios.
Ahora, esta expresión del Señor es Dios y Elías casi tiene el mismo significado. Entonces bien pudieron haber dicho, Elías, Elías. Porque el nombre de Elías es el Señor es mi Dios o el Señor es Dios. Y es lo que ellos están diciendo. Si por ahí en alguna traducción, en lugar de que el pueblo exclamó, el Señor es Dios, si lees por ahí que dice, Elías, Elías, esa traducción es la más acertada. Porque es lo que el pueblo estaba gritando, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero también para esto, hermanos, necesitamos erradicar todo lo que nos impida la verdadera adoración al Señor. Se nos enseña que Elías mató a los 400 profetas 50 de Baal. Mató a los 450 profetas de Baal, los mató Elías, hermanos. Es una victoria para Elías, es una victoria para el Señor. Y esto es como que uno dice, ay, como que esto nos hubiera gustado que el escritor lo hiciera a un lado. Pero escucha bien nuevamente la oración de Elías. La oración de Elías es, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y yo he hecho ¿qué? Esto en obediencia a tu palabra. Entonces, si Elías los mata y los degolla, es porque debería de hacerlo y porque en la ley estaba estipulado que aquel que desvirtuara al pueblo de la verdadera adoración tenía que morir, y aquel que fuera un falso profeta tenía que morir. Así era en aquel entonces, no nos espantemos, David mató a muchos también. Abraham va a la guerra y rescata a Lot y mata a algunos, hermanos. Eso es desafortunada o afortunadamente algo normal en aquellos tiempos. Y hoy, a lo mejor ya no tanto por el periodo de la gracia y lo que sea, pero era normal. Era algo normal, pero siempre de una u otra manera, en medio de toda esta situación, había algo de gracia y misericordia, pero no la hubo, en este caso, para los profetas 450 de Baal. Parece ser que los 400 de Aserá no se presentaron. Parece ser que ellos no se presentaron, pero ambos grupos tenían alejados, estos 950 personas tenían alejados al pueblo de Israel de la adoración única al Señor. Con esto, mis queridas familias, quiero que entendamos que necesitamos, para regresar nuestro corazón de familia al Señor, necesitamos agarrar todo lo que represente un profeta de Baal y eliminarlo para poder conocer más de nuestro Dios verdadero. En un sentido de metáfora, simbólico, no lo sé, pero todos tenemos algún profetita de Baal en nuestra vida que está estorbando para que en realidad nuestro corazón se vuelva como debe de ser al Señor. Y ahí está la victoria, pero no solo eso, terminando con eso, ahora vemos a Elías que postrándose delante del Señor para clamar por la lluvia que tanta falta estaba haciendo después de 3 años sin llover. Vamos al capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, aquí es la primera vez que aparece Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo ¿qué? Lo ordene. Y aquí en este capítulo 18 se va a cumplir y Elías va a hacer la oración para que lloviera. De lo que hace finalmente Elías debemos aprender por lo menos un par de cosas. Primero, que aunque él ya sabe que Dios es el proveedor, hermanos, Elías ya viene viendo cómo Dios le está proveyendo. Cuando lo mandó al arroyo de Querit y fue alimentado por los cuervos, lo vio la provisión en este tiempo que estuvo con la viuda de Sarepta, que lo estuvo alimentando. Y ahorita ve también cómo Dios provee el fuego del cielo. Un rayo, vaya usted a saber si literalmente fue fuego o rayo, lo que haya sido, fue una obra de Dios, fue un milagro del Señor. Y entonces, a pesar de que él sabía que Dios es proveedor, él ora por la lluvia. Segundo, que hay que persistir en la oración. 7 veces mandó a su siervo a ver si la nube venía. 7 veces. Eso se llama persistencia en la oración, hermano.
Persistencia en la oración. Si hay algo que Dios no te ha respondido todavía, puedes seguir clamando mientras tengas vida. Ay, es que ya me cansé, pastor. Pues sigue clamando a Dios. Y vemos a un siervo ahí, un sirviente de Elías, que bajó 7 veces del monte. Subió y bajó 7 veces. Yo creo que, ay, otra vez, pues lo que sea, pero ahí va. Oye, ya van 3 que bajo, no importa, pero todavía no veo nada. Y seguía orando, vuelve a bajar, hasta que entonces él sabe, Dios ahora va a responder. Finalmente, después de todo lo que pasó y de que el pueblo reconoce que el Señor es Dios, vienen literalmente las lluvias de bendición que tanta falta hacían. Y con esto concluyo: cuando nuestros corazones de familia, nuestros hogares se conviertan de veras al Señor, estemos listos para que lluevan las bendiciones en medio de nuestros desiertos y en medio de nuestra sequedad, en medio de nuestra hambre. Que el Señor nos ayude a no ser familias, personas problemáticas, sino que diariamente pidamos al Señor que nuestro corazón vaya Él y tome control de nuestras vidas. Te repito nuevamente la oración del profeta Elías, el final. Dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que yo soy el profeta. No, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Y eso, hermano, es una oración diaria que tú y yo debemos de hacer. Yo lo inicié hace rato, precisamente que me estaba bañando. Decía: Señor, que mi corazón, espero, Señor, cumplirlo, pero esta oración será diaria. Que mi corazón pecador, porque nuestro corazón, hermanos, tiende a hacer el mal. Haz de esta frase, no un ritual como ya lo vimos, una verdadera oración de corazón. Señor, diario ora: Padre, vuélveme mi corazón a ti. Porque estamos siendo tentados, hermanos, en todas las esferas de nuestra vida. Somos tentados a muchas cosas y necesita nuestro corazón volverse al Señor. Padre, gracias por tu palabra recibida en esta hora. Dios, perdónanos, porque a veces nuestros altares francamente están destruidos. A veces nuestros altares están tirados, como es la palabra en el original, tirados, ahí abandonados. Y están tirados porque ya nadie los usa. Padre, estos son momentos, en medio de estas crisis, son momentos en que necesitamos estar en familia, de ser posible, orar como familias, buscar de ti como familias. Señor, vuelve nuestro corazón a ti. Esta situación de este virus que estamos viviendo incluso es una situación para que nos haga reflexionar si en realidad nuestra vida está puesta y confiada en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Perdónanos las veces que te hemos fallado, las veces que tal vez nos hemos quejado de algo, las veces que tal vez te hemos mentido, que te hemos decepcionado, Espíritu Santo, las veces que te hemos entristecido, Espíritu. Ayuda a nuestras vidas. Sin duda, aunque fue un sermón de prácticamente 3 enseñanzas, el desafío es claro. Padre, ayúdanos a volver nuestro corazón de familia a ti. Que hagamos esto, Señor, no un ritual de oración, sino una oración de veras de corazón. Padre, vuélveme mi corazón cada mañana que te despiertes o antes de dormir, como quieras. Padre, vuelve mi corazón a ti, porque engañoso es el corazón, Señor. Ayúdame y que tu Espíritu Santo, Padre, domine nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.